Mi hermano Ángel, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Freddy, Dios le bendiga a todos los hermanos. Y bueno, Dios mediante, en esta noche vamos a continuar desde donde quedamos hacia adelante. Vamos a leer hoy del Cantar de los Cantares en el capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el 5 y el 6. Vamos a tener que sí, hoy tomar dos versículos, por lo menos tomarlos, ¿no? Porque están relacionados y es necesario que leamos estos dos. Saliendo de las cámaras del rey, del verso 4, vamos entonces al Cantares 1, versos 5 y 6. Y dice así el Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versos 5 y 6. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y bueno, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Vamos a ver si en esta noche podemos de este texto obtener un pensamiento sobresaliente, porque aquí se repite, que dice, morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, y luego dice, no reparéis en mí que soy morena, porque el sol me miró. Morena soy morena, dos veces. Vamos entonces a tener como pensamiento hoy, Dios mediante, morena soy. Bueno, es más que sobresaliente y es más que precioso este texto. Es la primera vez que lo abordo así para compartirlo, pero es tan abundante lo que hay aquí que, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos en el día de hoy compartir lo principal. Bueno, habíamos quedado con la Sulamita adentro de la cámara, de las cámaras del rey. Y bueno, así como decíamos de las aplicaciones, bueno, hay una aplicación más, claro. Yo me olvidé de decir el otro día que eran cinco, sí, cinco. Eh, Dios e Israel, la novia y Cristo, el matrimonio, la aplicación también, digamos, natural, como decíamos, pero también la aplicación de los devocionales, Cristo y la Iglesia o Cristo y el cristianismo para eh, cualquier cristiano, un devocional, cualquier porción del Cantar de los Cantares se puede aplicar de manera devocional porque es muy rico. Y por supuesto, el verbo y el alma, cinco. Pero hay una sexta que es la primera, o sea, aplicación o eje, que es la literal, la de Salomón y la Sulamita. Porque esto es, como es el símbolo, y que es un tipo de Cristo enamorado de la novia, entonces Salomón y la Sulamita, literal, la historia literal y lo que sucede literalmente entre Salomón y la Sulamita, es el primer eje. Entonces tenemos 6 andariveles, como una autopista con 6 carriles, pero solo vamos a usar dos mayores, pero siempre arrancando con la primera, que es la literal entre Salomón y la Sulamita. Y luego vamos, por supuesto, a Cristo y la novia como un cuerpo místico de muchos miembros, y la segunda aplicación, el verbo y el alma absolutamente individual. Ahora, la semana pasada habíamos quedado con la Sulamita dentro de las cámaras del rey, porque había dicho, bueno, el rey me ha conducido dentro de sus cámaras, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Ahí lo decía Coro luego con las doncellas, que son las doncellas, las más jóvenes, las
vírgenes son las que la están acompañando en esta carrera. Tráeme y correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, pero nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Entonces el rey mete a la Sulamita en sus cámaras, o el rey me ha conducido dentro de sus recámaras, o el rey me ha introducido en su cámara del tesoro, pero las doncellas quedan afuera. Entonces aquí desapareció la Sulamita con el rey en esta secuencia. Cuando ya se ponen en marcha, el rey la conduce a sus cámaras para enseñar todo lo que allí hay, ¿no? La cámara del rey, ese espacio tan fabuloso, sobre todo la cámara del tesoro, y luego las cámaras subterráneas o cámaras secretas, que son más recónditas, ¿no? Y más íntimas entre el rey y la Sulamita. Pero la habíamos dejado a la Sulamita dentro de las cámaras del rey, y fuera de las cámaras del rey habían quedado las doncellas, porque solamente la Sulamita entró a las cámaras del rey. Y vimos que, bueno, en las cámaras del tesoro no nos alcanzó el tiempo, obviamente, para ver todo lo que había en la cámara del tesoro, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y al verlos, no solamente que el rey le mostraba, sino que ante cada tesoro, que eran los tesoros del reino, y eran los tesoros del rey, ante cada cosa que le mostraba, no solo se lo exhibía para que ella lo mirara, sino que le explicaba lo que esos tesoros eran. Y entonces vimos, llegamos, creo que hasta la espada del rey con la hoja de plata, la guarnición de oro y el puño de perla, y aún le permitió tenerla por un rato en sus manos a ella, y pudo empuñar el puño de perlas con esa guarnición de oro. Pero después, por supuesto, había muchas más cosas que nosotros no nos alcanzó el tiempo para ver. Por ejemplo, cuántas cosas, el candelero de oro martillado, las 10 dracmas, las 10 piedras del gran querubín, y bueno, y así podríamos mencionar un sinnúmero de tesoros. Pero como el rey no solo se lo va enseñando a los tesoros y a cada una de estas cosas, sino que le va explicando lo que estas cosas son, estas cosas valiosas son. Cuando llegan ahí a las piedras del gran querubín, las 10 piedras de cornalina, berilo, topacio, onix, jaspe inclusive, y la última, la 10ª piedra, oro, que es divinidad, y jaspe, que era la misma piedra de que estaba sentado en el trono y de los muros de Jerusalén. O sea, 10 piedras preciosas de las más escogidas. Y cuando llegan ahí, estas piedras están en Ezequiel 28:13, y son las piedras que tenían su vestidura el querubín grande y cubridor. Cuando llegaron ahí, ¿y estas piedras qué significan? Estas piedras son el ejemplo más sobresaliente y acabado de que nadie debe apoderarse de los tesoros de Dios como si fueran algo propio o algo personal. Estas piedras preciosas son tesoros del reino y son tesoros del rey, y le fueron dadas en las vestiduras al querubín grande y cubridor en el tiempo de su creación. Y estas 10 piedras hermoseaban toda su vestidura y lo que él era, porque era acabado en hermosura y era el sello de la perfección, y fue creado perfecto. Él fue el sello de la perfección y tuvo perfección por nacimiento. Y dice en Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto quiere decir que hubo un sello de perfección, una criatura que nació perfecta, que apareció perfecta, que fue creada perfecta, y con estas 10 piedras, que parecía casi que tenía todo, porque tenía jaspe y tenía oro, y parecía como que tenía oro, todo. Las 12 eran las completas, las 12 de los patriarcas y las 12 de los apóstoles, eran las 12 piedras, pero no tenía todas las piedras. Dios no le dio todas las piedras, le dio una gran parte, y era acabado en hermosura y en sabiduría, y era el sello de la perfección. Pero se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Y fíjense entonces qué lección, porque luego él se pensó que todos estos atributos que representaban estas piedras le pertenecían a él y él quiso ser como Dios y habló entonces a las huestes angélicas porque él quería subir a lo alto y subir al trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Pero entonces hay una gran lección. Las piedras preciosas, todos los tesoros de Dios son tesoros del reino y son tesoros de Dios, y esto nadie debe apoderarse ni considerarlo como una propiedad personal o una propiedad privada. Son dones, son gracias, son atributos, son partículas del gran diamante, son partículas de Dios, porque oro y jaspe pertenecen a Dios, tiene que ver con su naturaleza, con sus dones, con su espíritu, con su palabra, con sus ministerios, con sus atributos, y hermosean y embellecen la vestidura no solo de un ángel, de un querubín, sino de cualquier ministerio, de cualquier iglesia. Por supuesto que sí, pero la lección aquí es que esas 10 piedras estaban ahí en la cámara del tesoro, pero ya no están en la vestidura del querubín grande y cubridor. Pero al lado de las 10 piedras del gran querubín, había 10 dracmas, exactamente la misma cantidad. Pero ahora el proceso iba a ser a la inversa, porque entre las 10 piedras del gran querubín y las 10 dracmas había un candelero de oro labrado a martillo, que representa la iglesia, que representa esos 7 candeleros de oro labrado a martillo, representa la iglesia a través de toda su historia, a través de todas sus edades, cómo atravesaron esas edades a través del martillado, de las pruebas, de las dificultades y sobre todo, dice el hermano Branham, en las edades del sufrimiento. Y entonces ese candelero de oro perfecto, de oro martillado, fue forjado como la iglesia, como la novia de las edades, a través del sufrimiento. Entonces no ha habido ahora, en este proceso, perfección por nacimiento. Nadie nace perfecto, nadie empieza siendo perfecto como el gran querubín, pero puede llegar a ser perfecto, puede ir hacia adelante a la perfección, puede llegar a la estatura del hombre perfecto, y la perfección del oro martillado es por sufrimiento. Dice, una novia sufriente. La esposa del siervo sufriente de Isaías 53 es una novia sufriente perfeccionada a través del sufrimiento. ¡Qué gran lección! Una cosa entonces es esa perfección fallida, ese sello de la perfección fallido, como nació perfecto, pero luego cayó. Pero aquí la iglesia viene de lo más abajo, viene de lo más oscuro, pero es perfeccionada como el oro, como el candelero de oro martillado. Y aquí hay 10 dracmas para cada una. Hay 10 dracmas para un alma novia también. Y entonces, para lograr equiparar las 10 piedras del gran querubín, estas 10 dracmas lucirán como una corona en la frente de la novia de las edades, de la novia individual, de cada edad, pero también de cada alma. Y entonces ahí la Sulamita maravillada dice, ¿me la puedo poner? No, todavía no. Pero ya falta poco. Son 10 dracmas, sí. Estas tres primeras monedas, está compuesta por 10 monedas de plata. Estas 3 primeras monedas son las más grandes, que van en el frente de la diadema, lucirán en tu frente, y estas otras 7 están allí engarzadas por detrás. Que son esas 10 dracmas, representan estas 3 grandes, las 3 etapas de la gracia por la cual debes atravesar. Y estas otras 7 que están engarzadas representan las 7 virtudes que debes tener. Y entonces sí, lucirás de manera verdadera esas 10 dracmas como las 10 piedras del gran querubín, por haber pasado por todo ese proceso que te conduce a la perfección. Nadie es perfecto cuando arranca, pero puede ser perfecto cuando termina y lucir esas 10 dracmas. ¿Y recuerdas cuando empuñaste la espada del rey?
cuando te contaba que al séptimo ángel del Apocalipsis le cayó en sus manos en el cañón Sabino, y como dice ese cántico, que esa espada era hermosa y que brillaba para el rey, era la palabra de Cristo Jesús para abrir esos 7 sellos, los sellos de la redención, por eso su hoja era de plata, y cuando la empuñaste, ¿algo sentiste? Sí, porque llegará el momento en que tendrás que empuñarla. Llegará el momento en cuanto el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y ella tendrá que tomar la espada del rey, porque ese grupo final cortará y partirá, y sin ninguna duda tendrás que empuñar la espada del rey. Pero tiene que tener estas 10 dracmas. Son 7 virtudes que deben morar en ti para que también tú puedas usar la espada del rey. Así que entonces, bueno, no le dejaron todavía tomar la espada del rey ni llevarla. No le dejaron ponerse las 10 dracmas y los martillos y el martilleo sobre el oro para modelar el candelero también hizo su mella, porque es la perfección por sufrimiento. Una novia sufriente, perfeccionada por sufrimiento. Bueno, podemos salir por hoy de las cámaras del tesoro, y ella ahora va a salir con el rey de las cámaras del tesoro, y entonces va a encontrarse, por supuesto, con las doncellas que están allí. La secuencia que va a seguir, que las puertas de las cámaras del rey se abren para dar paso a la Sulamita reingresando a la sala central del palacio, y la secuencia prosigue en el palacio. Y luego de salir de las cámaras del rey, enfrenta las miradas escrutadoras, ya no solo de las doncellas, sino de todo el harén, que se agolpó para ver este suceso. ¿Cómo es que el rey metió a la Sulamita, que viene de Sunem, que viene del norte de Israel, a la campesina viñatera, con el aspecto que tiene, con su aspecto descuidado, piel curtida por el sol, manos rústicas del trabajo, cabellos dañados, a diferencia de las mujeres del harén que dedican todo su tiempo a la belleza? ¿Cómo puede ser que el rey la haya metido dentro de sus cámaras? Porque una cosa ellas pueden aceptar: ella sea parte del harén, porque había 1000 en el harén. Pero lo que no pueden aceptar, que él la haga favorita. 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas sin número, más una es la perfecta mía, la paloma mía. Y bueno, entonces esto es casi inaceptable. Entonces, luego de salir ella de las cámaras del rey, enfrenta las miradas escrutadoras, ya no solo de las doncellas, sino de todo el harén, viendo su aspecto de campesina morena, rústica y descuidada. ¿Y cómo es posible que el rey haya puesto sus ojos en ella? Piensa. Entonces esta es la escena natural. Este es el primer carril y el primer andarivel de esta exapla del Cantar de los Cantares. Y entonces, ¿qué vemos? Que ella, abrumada por las miradas escrutadoras, con ceño fruncido, miradas no de apoyo, de alegría. Las doncellas pueden haberse alegrado con ellas, que eran las vírgenes más jóvenes que la acompañan en su carrera, pero las reinas, las concubinas, el resto del harén, las hijas de Jerusalén, ella no era hija de Jerusalén, ella era de Sunem, quizá efraimita del norte de Israel. Bueno, entonces, ¿qué puede decir ante las miradas? No me miren así, no reparéis en mí, no me miren así, que miran de esa manera. Y entonces dice, después de venir, contenta, fascinada, exultante, pero también medio abatida, porque todavía tiene que transitar, todavía tiene que prepararse, todavía tiene que
que avanzar más en esta carrera para poder lucir esas 10 dracmas y empuñar la espada del rey y equiparar mano a mano al gran querubín que tenía las 10 piedras y las perdió, pero ahora unas 10 dracmas a través de todo un proceso de perfección. Todavía falta. Y encima las críticas, las miradas críticas y las miradas condenatorias de el harem de las hijas de Jerusalén. Morena soy, oh hijas de Jerusalén. Morena soy, oh hijas de Jerusalén. No reparéis en mí que soy morena. Y dice, morena soy, y luego dice, soy morena. Bueno, esto es sobresaliente y esto es parte del pensamiento. Morena soy morena. 2 veces la misma expresión. Primero va a decir morena soy, con todo un énfasis muy cargado y muy contundente, y luego va a dar otra explicación de que morena soy porque el sol me miró. Pero primeramente dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. La versión Septuaginta, una versión bien antigua, dice, negra soy, hijas de Jerusalén, pero hermosa. La palabra que se usa ahí, morena, para decir morena soy, es hebrea, Yahorá, que es literalmente negra, negra. Y la versión, una de las versiones más antiguas, la versión de los 70, la Septuaginta, dice, negra soy, hija de Jerusalén, pero hermosa. Dice, morena, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. O sea, el rey me metió en sus cámaras, el rey me miró, el rey es el que me trajo a mí, el rey me codició, el rey me amó, al rey le guste, para el rey obviamente soy hermosa, quizá para ustedes no, pero para el rey sí. Ahora, dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. La palabra morena es literalmente negra. Y luego dice así, va a decir 2 cosas primero. En morena soy, dice su explicación, y en soy morena dice otra explicación. Bueno, vamos a ver la primera. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. O sea, negra, pero hermosa. Negra, pero hermosa. Y luego dice, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Es decir, soy morena, pero codiciable. Negra, pero hermosa. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Y la palabra aquí Cedar, bueno, aquí esto es sobresaliente, porque ahora que uno se mete para dentro de la Biblia y se mete para dentro del mensaje y ya no sale más. Es sobresaliente. Miren, cuando ella toma el símbolo y dice, sí, soy negra, porque en realidad ya había o pudiera haber varias, en mil mujeres del harén, seguramente incluso Salomón se casó con la hija de Faraón, que la hija de Faraón era negra, sin duda, era de piel oscura, porque era egipcia. Entonces, pero esta no era egipcia, o sea, la tsunamita, pero sí morena, y la miraban así. El reproche es, por supuesto, esta pequeña muchacha morena, de aspecto descuidado, de piel curtida, de manos rústicas, de cabellos dañados, y encima de piel oscura, curtida y oscura, ella finalmente, luego de venir de la cámara del rey y enfrentar el primer reto que enfrenta, después de haber visto los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, el primer reto que enfrenta es con todo el harén del rey. Sin duda. Y todas las están mirando y escrutando. Pero dice, soy negra pero hermosa, morena pero codiciable por el rey, hermosa para el rey. El rey me miró, el rey me metió en sus cámaras, el rey me trajo aquí, el rey me escogió, para él, sin ninguna duda, soy hermosa. Pero para ellas era negra y fea, sin ninguna duda. Entonces ella estaba clara, morena soy, hija de Jerusalén, pero hermosa, negra, pero hermosa, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Haciendo un contraste entre morena soy, pero hermosa, las tiendas de Cedar
y las cortinas de Salomón. Cedar, en hebreo, quedar, que quiere decir oscuro, negro. ¿Quién era Cedar? ¿Quién era Cedar? ¿Por qué las tiendas de Cedar? Las tiendas de campaña de la tribu de los cedaríes o los quedaríes. ¿Quién era Cedar? Cedar fue el segundo hijo de Ismael. Y recuerden, Ismael, la madre de Ismael era egipcia. Y dice la Biblia que la esposa de Ismael también era egipcia. Entonces era lógico que tuvieran algún hijo de piel oscura, de raza egipcia, de raza camítica. Los hijos de Cam, las tiendas de Cam de Egipto, se les dice así en la Biblia. A Egipto se les llamó las tiendas de Cam. Dice que el Señor, hirió a todos los primogénitos de Egipto, a las tiendas de Cam. Es decir, el Salmo dice que hirió a los primogénitos de Egipto a las tiendas de Cam. Es decir, entonces los quedaritas, los descendientes de Ismael, de Cedar, el segundo hijo de Ismael, eran una tribu nómade tipo beduinos que habitaban en tiendas negras. O sea, Cedar quiere decir negro, pero a la vez las tiendas también eran negras, porque eran tiendas de pelo de cabras negras. Tanto las tiendas como los quedaritas eran negros. Tremendo. A mí me gusta el comentario de Wesley porque no anda con vueltas. Es decir, de todos los comentarios sobre Morena Soy, es sobresaliente el de Spurgeon. Hay un sermón de él sobre esto, muy lindo, muy aplicable para los obreros cristianos, muy bueno. El de Orígenes, por supuesto, el de Orígenes lo supera todo con el comentario. Pero Wesley, cuando comenta Cantar de los Cantares, Wesley comenta toda la Biblia. Cuando comenta Cantares, y Cantares 1.5, dice, las tiendas eran negras. Y los que habitaban en esas tiendas, los hijos de Ismael, eran negros y feos. O sea, las tiendas eran negras. Los beduinos eran negros y feos, dice Wesley, porque está poniendo un símbolo. Ahí no va a poner un símbolo. Entonces la sulamita dice, ella misma, antes que le digan, ella misma dice, sí, soy negra. Soy negra como las tiendas de Cedar, como los quedaritas. Soy negra como las tiendas de piel de cabras negras. Y a la vez los que habitaban en las tiendas eran negros y eran feos. Bueno, así soy yo. Tremendo, pero hermosa, como las tiendas de Salomón, las cortinas de Salomón. Las cortinas de Salomón, no tenemos registro de las cortinas de Salomón, pero sí tenemos registro de todo lo hermoso, de todo lo precioso que eran los tapices, las alfombras, los cortinados de Salomón, a la misma manera que los del tabernáculo. Entonces podemos decir que las cortinas de Salomón eran, por supuesto, hermosas y preciosas, caras, costosas y con detalles muy finos, que comparados con las tiendas de Cedar, de los beduinos, descendientes de Ismael, negros, las tiendas de pelo de cabra negra encima, era un contraste muy grande. Es como decir, sí, soy negra, pero soy hermosa. Tengo esta doble posibilidad. Ustedes no ven nada en mí, solamente ven mi cabello dañado, mis manos rústicas y cuarteadas, mi piel toda curtida por el sol. Quizás mi aspecto parece endeble, mi piel morena y curtida por el sol, descuidada, sin ninguna duda. Pero para para el rey, soy hermosa, codiciable. Entonces, bueno, aquí encontramos este contraste que había entre ella y todas las damas del harem real. Bueno, ¿cómo era el día a día de las damas del harem?
¿A qué se dedicaban? Sabemos que las sulamitas sí sabemos a lo que se dedicaban. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé. Es decir, cuidaba las viñas. Y todos saben las tareas de las viñas. Acá en Mendoza, las tareas de las viñas, ¿verdad? La poda, la atada, el despampanar, y la cosecha después al final, y el cuidar, todo bajo un sol muy fuerte. Y no solo eso, sino que todo el tiempo libre tenía que apacentar las cabritas también. Entonces, no tenía mucho tiempo para ella, para ocuparse de su persona, para ocuparse de su belleza, no tenía mucho tiempo para ella. A diferencia, y contrastando con las pálidas damas ociosas del harén que estaban siempre en el palacio. ¿Cuál era el día a día? Bueno, esto se ve en el libro de Esther, cuando llegó el tiempo, cuando Esther fue escogida para reemplazar a la reina Basti, la pusieron en el harén y la pusieron para que ella también se preparara para venir al rey, porque había una ley en el harén que tenían que prepararse las mujeres al tiempo, para el tiempo cuando fueran llamadas. Eran muchísimas, entonces quizá una vez al año eran llamadas por el rey, eran visitadas y eran llamadas por el rey. Entonces dice que cuando llegaba el tiempo, Esther 2, 11 al 13, dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, así se cumplía el tiempo de sus atavíos, tenían todo un año para prepararse. Cuando el rey la llamaba, debían estar preparadas. Entonces, dice, así se cumplía ese tiempo. Entonces, en ese año, dice, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeite de mujeres. Entonces la doncella sí venía así preparada después de un año al rey. Y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres. Es decir, que las mujeres del harén tenían todo un año para prepararse, según la ley del atavío, para, para prepararse, para presentarse ante el rey. Tenían 6 meses para estar con sus pieles, manos, piernas, rostro, etcétera, con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y distintos afeites de mujeres y todo lo que ellas pedían, sean de vestidos, de atavíos o lo que fuera, se les daba desde la casa del rey para que ellas estuvieran preparadas. Podemos decir entonces que en el esplendoroso palacio de Salomón y del harén real, estas mujeres estaban todo el año dedicadas a su belleza. Y el contraste era muy, pero muy grande con la sulamita. Y entonces sí, por supuesto, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró, yo no he tenido todo el tiempo que tienen ustedes para dedicarse a, a su belleza y a su cuidado personal, pero así todo, con eso y todo, el rey me miró, al rey le gusté, al rey le parezco hermosa y aquí estoy. Ahora, entonces, por elevación, la crítica no era tanto a ella, sino más bien, había una nota de envidia, de recelo y demás, pero había una crítica por elevación al rey. ¿Cómo es posible que el rey haya puesto sus ojos en ella? Pensaban. Bueno, así es entonces con la novia, que es un cuerpo místico de creyentes, de muchos miembros, y así es con el alma y con el verbo. Por supuesto que en el harén de Dios, en todo el espectro del cristianismo, hay reinas, concubinas, y son innumerables las doncellas, y seguramente la hermosura de todas ellas es incomparable, porque están tiempo completo, año tras año, preparándose y dedicándose a su cuidado personal y a su belleza. No hace falta entrar en detalles para saber que hay iglesias
iglesias muy hermosas, con muchos miembros y con la mejor adoración y con los mejores servicios y con las mejores cosas y con todos los recursos y no les falta nada de nada. Y uno mira esas iglesias y a veces dice, bueno, pero esto no puede ser la novia, un grupito aquí de un puñado de hermanos por ahí en algún pueblo perdido. Bueno, esto parecería con el contraste, muy grande el contraste, pero la diferencia es, está en el rey, porque el rey fue el que la miró, el rey fue el que la escogió, el rey fue el que la llamó y el rey la metió en sus cámaras. Y entonces cuando ella sale, no da muchas explicaciones, sino que dice, sí, soy negra, soy fea, sí, sin ninguna duda, pero codiciable y hermosa. Sobresaliente. Entonces cuando ella dice morena soy, ustedes piensan que yo soy etíope, que soy egipcia, que soy camítica, de raza camítica, que soy cusita. Seguramente ustedes piensan que soy una mujer cusita, etíope. Bueno, sí, soy como las tiendas de Cedar. Sí, sin duda, soy como los descendientes de Ismael, negros y oscuros, y como las tiendas de pelo de cabra negra. Eso soy yo, sí, también soy etíope, si así les parece. Claro, número 12:1, pero es la misma situación a la que enfrentó Séfora en los tiempos de Moisés. Es la misma situación. Y no solamente, pero no el harem, sino que su hermana María y su hermano Aarón fueron los que levantaron la voz, fueron los que se quejaron, hicieron y eso regaron a todo el pueblo para que todo el pueblo mirara así a Séfora. Bueno, tremendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Negra, cusita. Sí, Séfora. Dice en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, negra, etíope, que era cusita de Cus. Cus era hijo de Cam y se le llama cusita a los etíopes de raza negra, a la raza camítica, las tiendas de Cam, Egipto, los cusitas son los etíopes, Egipto, Etiopía, Libia, todo eso es raza negra, etíope, cusita, camítico, como quiera llamarlo. Pero dice que María y Aarón, hermana y hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y lo aclara Números 12:1, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, sobresaliente. Había tomado mujer cusita. Y esto muchos pensaron, intérpretes de la Biblia, que Moisés en el desierto, ya pasado sus 80 años, había tomado otra mujer, aparte de Séfora, había tomado otra mujer, una mujer etíope, una mujer cusita, alegando que, dado que Séfora era hija de Jetro, sacerdote de Madián, y vivían en Madián, a donde fue Moisés, al territorio de Madián, que Séfora y Jetro eran madianitas. O sea, sí, eran madianitas porque vivían en Madián, pero no eran madianitas de raza. No, eran lo que dice la Biblia, los etíopes, la tribu, remanentes etíopes que se habían ido a vivir al sur de la península arábiga, o también a las partes del Negev y a las partes cercanas al Sinaí. Entonces eran madianitas, porque Madián, ¿quién era? Madián era hijo de Cetura, de Abraham. Es decir, Madián era un hijo de Cetura, que fue mujer de Abraham, con la cual tuvo 7 hijos al final. Entonces, era un hijo de Abraham, Madián, por Cetura. Era semita, no era cusita.
Madián. Entonces los madianitas no son cusitas, los madianitas son semitas, no son camíticos, no son de Cam, no descienden de Cam o Cus, sino de Sem. Sin embargo, es notable de que estos eran etíopes, remanentes etíopes que vivían entre los árabes. Como dice la Biblia, hablando de ciertas tribus de etíopes que moraban con los árabes. Y el hermano Branham, por supuesto, dice que Séfora, que era Séfora, no que era otra mujer que Moisés tomó en el desierto. No, sino que era Séfora. El gran siervo Moisés, después de haber tomado la situación en sus manos, Moisés se dio cuenta que era un fracaso cuando mató al egipcio y huyó, y estuvo allí durante 40 años, se fue allá como un extranjero y se casó con una mujer etíope. Sí, gran siervo Moisés. Aquella gente era etíope y él era un judío, era un remanente etíope que vivía en Madián. Y él estaba allí. Desde entonces, más linda esta cita, él dice, Moisés cuando él lo hizo se fue allá a la parte trasera del desierto, se fue para el lado de Madián, y cuando él lo hizo se casó con una hermosa mujer etíope. Ella era bonita y tuvo un hijo llamado Chersón. El hermano Branham dice entonces que Séfora era la mujer cusita, que dice números. Séfora era la etíope, que dice números. Y entonces él se había casado con una hija de sacerdote, de un sacerdote de Madián, dice la hija de Yetro, Séfora. Y ellos se llevaban bien, tenían una familia adorable, bastantes ovejas, las ovejas de su suegro. Así que bueno, pero estaba todo bien y él se iba a quedar ahí, pero Dios se le apareció. Ahora, en cómo fui con Moisés, dice, pero no importa lo que Moisés hizo. Entonces, Moisés era superior a cualquier profeta que había tenido, pero luego su propia hermana se rió de él, como fui con Moisés, mensaje. Se rió de él por haberse casado con una muchacha etíope. Y no solo eso, sino que regaron eso en todo el pueblo. Moisés, María y Aarón regaron eso en todo el pueblo. Porque dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado. Entonces, ahí cuando Séfora salía de la tienda y todo el pueblo la miraba y todas las mujeres de Israel la miraban, se sentía como la sulamita en el palacio. No reparéis en mí que soy morena. Y ella sí, ella era cosita. Y entonces aquí encontramos sí, una figura, se proyecta una figura de la sulamita en Séfora. Por supuesto, dice, su propia hermana se rió de él por haberse casado con una muchacha etíope. Conferencia, este profeta huyó y se casó con una muchacha etíope, lógico. Pero sobre todo hay en respetos, en el mensaje respetos, dice. Y allí nos damos cuenta que aún María, una profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, se burlaron de la esposa de Moisés porque ella era una etíope. Y pensaron, ¿no había suficientes mujeres en nuestro propio grupo para casarse en vez de ir allá y casarse con esa mujer? ¿Por qué se casó con una negra etíope, con una mujer cusita, camítica, cuando hay mujeres hebreas? ¿Por qué? Ellos pensaron así, el pueblo pensó así. No había suficiente mujer en nuestro grupo para casarse, en lugar de ir allá y casarse con esa mujer. No, esa no era la elección de Moisés, esa fue la elección de Dios para Moisés. Cuando ellos se rieron de ellos, eso enojó a Dios de tal manera, al grado que él hirió a María, la profetisa, llenándola de lepra. Y sí, y hablaron mal en contra de su siervo. Entonces, esto es un pasaje muy sobresaliente porque este pasaje el hermano Branham lo va a citar, que el Señor se lo citó, el de Números, allí, para cuando fue el caso del tumor de Meda, ¿no? Cuando María reprendió a Moisés por casarse con una muchacha etíope y dice, bueno, entonces en apartando la mirada hacia Jesús, el hermano Branham cuenta todo eso. Pero aquí tenemos una primer escena o proyección donde se ve la figura y la silueta de
Séfora. Y el hermano Branham dice Séfora, la mujer gentil, Moisés, José, Jesús, Moisés, despreciado por sus hermanos, huyendo, toma allí en el desierto una mujer gentil. Jesús, José, despreciado, desechado por sus hermanos, toma allá en tierra lejana de Egipto una gentil. Jesús, despreciado, desechado por su pueblo, toma finalmente una mujer gentil, la novia. Y entonces el legislador Moisés toma una mujer etíope, una mujer cusita, una mujer gentil. Es decir, y ella sí era cusita, ella sí era de raza negra. Y sin duda, etíope, cusita, camítica, mujer cusita, eso era Séfora. La misma situación que la sulamita. Ya vamos llegando, porque se va poniendo sobresaliente, por supuesto, como Cristo y la novia, por supuesto, y tantas iglesias viejas, ¿no? Del harem, bueno, la iglesia bautista, las metodistas con sus órganos de tubo, uno no puede entrar en esas, son catedrales prácticamente esas iglesias, y uno no pudiera pensar que un humilde grupito perdido en un pueblo que no se sabe ni siquiera no se lo puede encontrar en el mapa, que uno ve el aspecto de los creyentes que son pobres, que viven el día a día y que luchan, uno no pudiera decir con ese aspecto tan desaliñado, con esa piel tan curtida, con esas manos rústicas, con esos cabellos dañados, a la diferencia de todas las mujeres hermosas que hay en el harem del rey, no parecería ser que es hermosa, pero sí, soy negra, pero hermosa, como las tiendas de Cedar, pero como las cortinas de Salomón. Entonces, no solamente, como decíamos, Séfora, sino también aparece otra figura también de la novia, y aparece otra figura que es Asenat. Y esta sí es egipcia, cusita. Y esta ya no es como Séfora, que es una etíope, remanente etíope viviendo con madianitas. No, esta es egipcia pura, egipcia, bien gentil. Y dice entonces que sí, que le dio, Faraón le dio por nombre, le dio a José Safnat Panea, le puso, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, una hija del sacerdote, así como Séfora, hija del sacerdote de Madián, esta fue hija del sacerdote de On. Y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y luego en Génesis 46, Génesis 41, 45, Génesis 41, 50, Génesis 46, 20, y le nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, les dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. En las 3 referencias bíblicas a Asenat, la Biblia, la palabra aclara en las 3 que era egipcia, hija de un sacerdote de On. Aclara que era egipcia, así como aclara que Séfora era, como cuando tomó mujer cusita, porque era mujer cusita. O sea, entonces lo criticaron porque tomó mujer cusita porque era mujer cusita, pero así también me imagino que las mujeres hebreas, porque 70 descendieron con Jacob y repoblaron y se multiplicaron en Egipto, el pueblo hebreo, el pueblo pastoril hebreo en las tierras de Egipto, en los tiempos cuando José entonces alcanzó gracia y llegó a ese punto que se casó con Asenat, seguramente los hebreos y las hebreas mirarían a Asenat como diciendo, pero no había mujeres hebreas, no había mujeres en nuestro pueblo para que tomara una mujer cita. Lo mismo que Séfora más adelante sucedería, y lo mismo que la Sulamita en el palacio del rey. Exactamente. Y de todos los comentarios, bueno, por ejemplo, aquí recuerden cuando dice el hermano Branham a propósito sextuple de la visita a Gabriel, recuerden cuando José fue rechazado por sus hermanos, que hizo, tomó la esposa gentil, y lo mismo Moisés, y lo mismo Jesús, lo mismo José, él se casó con una novia gentil.
Y Moisés, Israel en el Mar Rojo, fue rechazado por sus hermanos, Jesús rechazado por sus hermanos, José rechazado por sus hermanos, y así fue como vivieron como extranjeros en un país extranjero y tomaron una esposa gentil. Pero ahí entonces Séfora aparece como la novia alfa y Asenat como la novia omega. Qué bonito, porque eh, ella se casa con el legislador y dice, por supuesto, dice la Biblia en la profecía de Jacob, que no se apartará el cetro del legislador de Judá hasta que venga Shiloh, el Mesías, Jesús, y a él se congregarán los pueblos en el reino milenial. Entonces el gran legislador es el Mesías, pero Moisés, un tipo de Cristo, el gran legislador, tomó una esposa gentil y los primeros que la atacaron fueron María profetiza y Aarón, el sumo sacerdote. Y esto dice, Orígenes, por ejemplo, dice, esto no tiene ni siquiera sentido en lo literal, porque ¿cuál fue el reclamo de María y de Aarón? ¿Qué dijeron? Pero ¿cómo? Porque tomó mujer cusita, pero dice, ¿acaso no ha hablado Dios también por nosotros? Solamente habló por Moisés y no ha hablado por nosotros también, dijo María y Aarón. Pero ¿qué tenía que ver si ella era de piel morena y si Dios habría hablado por ellos o no? En todo caso, contiendan con Moisés a ver si ellos, Aarón y María, también tenían que tener parte en la dirección del pueblo, porque Dios también había hablado por ellos. Pero ¿qué tenía que ver Séfora con esto? No tiene sentido en lo natural, dice Orígenes, pero sí tiene sentido en lo espiritual, porque María representa la sinagoga rechazada y Aarón representa el sacerdocio carnal. No pudieron soportar que el Señor Jesús, el Mesías, el Rey de Israel, ahora entonces le quitara la viña a los labradores malvados y se la diera la viña a los gentiles para que produzcan fruto. No podía aceptar cómo él ahora podía, el Mesías, tomar un pueblo para su nombre de todas las naciones, razas, tribus, pueblo, lengua y nación, y los celos de la sinagoga rechazada María y los celos del sacerdocio carnal hicieron eso en esa novia alfa de la primera edad, y vieron cómo con saña apedrearon a Esteban, el primer mártir, vieron cómo con saña y a un Pablo, Saulo de Tarso, cuando pertenecía a la sinagoga rechazada y al sacerdocio carnal, guardaba las vestiduras y consentía en la muerte del santo Esteban. Esa era la crueldad, el celo y el desprecio por el Mesías de María y Aarón en ese tipo de la iglesia alfa gloriosa del primer siglo. Séfora, mujer cusita. Y Asenat, bueno, Asenat ni hablar. Asenat ni hablar de la novia del último día, de la novia Omega, porque así como José y Jesús, José Jesús y Jesús José, ¿a dónde estará la novia gentil mientras Jesús, cuando regrese en el tiempo del fin, se esté dando a conocer a sus hermanos? Cuando sea el tiempo del fin y Jesús se revele a sus hermanos, Cristo se revele a Israel, ya casi al empezar la gran tribulación, entonces dice, recuerden, la novia de José, juntamente con los dos niños, estaban en el palacio, porque José había ordenado, haced salir todos de mi presencia. Así que la novia gentil, Asenat, la egipcia, estaba segura en el palacio de José. ¿Y a dónde irá la novia gentil en el rapto? Al palacio. La novia será quitada de la tierra. Ella será levantada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire por 3 años y medio, mientras la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Ella estará en la gran cena de las bodas del Cordero. Era revelación de Jesucristo. Por supuesto. Entonces sí, a Asenat es la que se la lleva al palacio. Asenat entonces representa a la novia del último día. Pero las dos cusitas, una egipcia y otra etíope. Y ahí están. Y dice, ¿qué más? Dice, me faltaría, por supuesto, Orígenes lo superó a todos en los comentarios, en unos 5 lo superó a todos. ¿Y qué más? Dice,
que no me alcanzaría para hablar de los etíopes bíblicos. Dice, no me alcanzaría el tiempo. No podemos por razón de tiempo, pero él no ahorraba tinta. Orígenes, no ahorraba tinta y llenaba páginas y páginas y páginas. Pero conviene que nos detengamos, dice Orígenes, porque esto es muy rico. Por ejemplo, entonces dice, no solamente eh, encontramos, nosotros dice aquí a Séfora y a Senat, sino que encontramos un sinnúmero de etíopes en la Biblia, dice, y qué puedo decir de los que me acuerdo, puedo decir de la reina de Saba, de la reina de Seba, de la reina del mediodía, la reina del Austro, la reina del sur, al sur de la península de Arabia, donde estaba Saba y Seba, que vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, esta reina morena, etíope, cusita también, etíope, morando con árabes del sur de la península arábiga, y viniendo para oír la sabiduría del rey. Tanto es así que Jesús dijo, la reina del sur se levantará contra esta generación, porque ella vino de lo último de la tierra, de los confines de la tierra, del mundo conocido en ese tiempo, digamos, del hemisferio que tenían en ese tiempo, era del sur del mapa conocido en ese tiempo, en esa cosmovisión que tenían en el Oriente, en el Antiguo Testamento, de los confines sureños, de los confines de la tierra, vino la reina de Saba para oír la sabiduría de Salomón, y ella se levantará en el juicio contra esta generación, dijo Jesús, porque uno más grande que Salomón está en este lugar. Y el hermano Abraham predicó, uno más grande que Salomón muchas veces, la reina de Saba, la reina de Seba, un montón de veces. Tanto es así que nos movió a nosotros a tener un par de veces mensaje llamado La Reina del Sur. Tan bueno, tan tremendo esto, porque el hermano Branham, cuando lo pone en el tiempo del fin, dice la reina de Saba, en el tiempo del fin, la reina del sur se levantará también contra esta generación y la condenará, porque uno más grande que Salomón está aquí, el don de Dios, el Hijo del Hombre, nuevamente se estaba meciendo en el tiempo del fin. Dice, y Jesús dijo, y ella condenará a esta generación, y el hermano Branham dijo, y ella, en uno de los mensajes, ella condenará a Kansas, estaba predicando en Kansas, ella condenará a Kansas porque uno mayor que Salomón está aquí. Y entonces la reina del sur, pobre la reina del sur, ¿de dónde será la reina del sur que condenará a Kansas? Bueno, qué bueno todo esto. Pero ella era etíope. Y bueno, ¿y qué más dice? Jeremías dice, Ebed-Melech, el eunuco, Ebed-Melech, en los tiempos de Jeremías, cuando por la palabra, por sus mensajes, Jeremías fue colocado en una cisterna. Dice, y la cisterna, como una expresión, la cisterna no tenía agua, solo tenía cieno, solo tenía barro, como toda cisterna, cuando no tiene agua, abajo tiene barro nada más. Y ahí lo colocaron y lo bajaron con sogas a Jeremías y lo pusieron preso en una cisterna. Lo mismo que a José, lo pusieron en una cisterna. Lo mismo, exactamente igual. Y lo pusieron ahí, quedó todo embarrado en el fondo de la cisterna. ¿Quién fue? ¿Quién vio un eunuco etíope llamado Ebed-Melech? Melech quiere decir rey, Ebed quiere decir siervo del rey. Un verdadero siervo del rey vio a Jeremías todo embarrado dentro de una cisterna. ¿A ustedes les parece que Jeremías esté en una cisterna? ¿Qué era Jeremías? Jeremías era, así dice el Señor, para la hora que vivió. Jeremías era la palabra para su momento. Jeremías era el mensaje de la hora. ¿Qué hace el mensaje de la hora en una cisterna vacía, sin agua, rota, llena de barro? Cisterna, le habla el mensaje de cisterna, claro, cisternas rotas. ¿Qué son las cisternas rotas? Los creyentes muertos, secos y vacíos que no aguantan el agua, dice, rechazaron la fuente de vida y solamente reciben agua de lluvia cuando cae en un culto, cuando cae de algún lado, pero están rotas encima y se les destapa, se les fuma para la semana siguiente y solo queda lleno abajo. Y ahí está el mensaje, ahí. No habría que sacarlo, o primero no habría que tirarlo en una cisterna el mensaje.
Y después, bueno, si no, habría que sacarlo. ¿Y quién lo sacó? Un eunuco etíope llamado Ebed-Melech lo sacó a Jeremías con sogas, de la misma forma que lo bajaron, de la misma forma lo subió y lo puso en funcionamiento. Y Jeremías volvió a decir, así dice el Señor, al rey Sedequías. Que el mensaje pueda volver a vivir, que lo podamos sacar de cisternas, que Dios nos ayude. ¿Qué había? Sí, y por supuesto, el gran... ¿Y qué más vinieron? ¿Qué vinieron? ¿Qué más? ¿Quién más vino? De los etíopes célebres de la Biblia, estos son los que yo me acuerdo, dice Jorge, pero yo me acordé de algunos más y los puse aquí, y el hermano Abraham, por supuesto, que también se acordó de algunos más, y dice en el libro de Mateo, dice que había allí uno llamado Simón de Cirene, y a este le obligaron a que llevara la cruz. Mateo 27:32. A este le obligaron a que llevara la cruz. Entonces, en el Vía Crucis, dice el hermano Grande, tantos mensajes, ¿no? Aquel día en el caballo, y tantos mensajes. Un día en Jerusalén había una cruenta cruz, habla la pena, arrastrándola por la calle, las huellas sangrientas del que la llevaba, y Simón el cireneo le ayudó a cargar la cruz. Cuando él cayó bajo ese peso, él era un etíope, dice, era de raza negra, ahí estaba, dice, y él le ayudó a llevar la cruz, y cargó la cruz por Jesús, y ahí iba Jesús, débil, y ahí iba atrás Simón de Cirene, cargando la cruz. Y el hermano Brand dice, porque él lo relata esto en Habla la Roca, cuando una mujer de color, dice, va a pedir oración, y dice, un etíope, dice, donde el que cargó la cruz, él era un etíope del pueblo donde usted se originó. Él todavía recuerda eso. ¿Cree que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y puede solucionar su problema? Por supuesto que sí. Estoy enferma, quisiera una oración por mí. Por supuesto, me acerqué a ella y oré algo parecido. Señor Jesús, hace ya muchos años, cuando tú, arrastrando una áspera cruz, subiendo una colina arenosa y dejando huella de sangre, la cual corría por tu espalda, tu frágil cuerpo se puso tan débil que caíste a causa de la carga. Pero había alguien parado cerca de allí cuyo nombre era Simón, un negro etíope. Él levantó la cruz y te ayudó a cargarla. Y aquí, en esta mañana, una de sus hijas está enferma. Y en ese momento algo sucedió. Tremendo, cuenta otro caso más, pero este sobresaliente, en alas de una paloma blanca como la nieve, de la mujer negra ciega. Dice que le agarró el saco. Usted es el sanador. Dije, no, hermana, yo soy el hermano Branham. Tenga misericordia de mí. Me acordé de la pequeña Fanny Crosby. Mientras a otros pasan, no pases de mi lado. Él había sanado a uno, la podía sanar a ella. Puse mis manos sobre sus ojos de esta mujer de color ciega y dije, amado Jesús. Miren la oración que hace. Un día una cruenta cruz venía arrastrando por la calle. De los hombros corría sangre. El cuerpo frágil que la traía tropezó bajo tanto peso, y un hombre de color llamado Simón llegó y levantó la cruz y te ayudó a llevarla. Padre, estoy seguro que te acuerdas de eso. Y una de sus hijas, de las hijas de Simón el Cireneo, está tropezando entre las tinieblas. Yo estoy seguro que tú entiendes. En ese momento ella dijo, gloria a Dios, puedo ver. ¿Puedes ver? Sí, ella dijo, puedo ver. Exactamente así era. Ella podía ver en las alas de una paloma blanca, como la nieve. El etíope. Y entonces este etíope ya es más especial que el otro que levantó de la cisterna Jeremías. Este etíope es el que ayuda a cargar la cruz. Y luego viene otro etíope por el camino que va a Gaza. Era un eunuco, funcionario de la reina Cádace de Etiopía, de la reina de Etiopía, y él estaba a cargo de todos sus tesoros. Hechos 27, 8, 27 al 39.
y que venía en su carro, iba a Jerusalén para adorar, un funcionario etíope, a cargo de los tesoros de la reina de Etiopía. Allí iba, y Dios tenía a un hombre, a Felipe, un evangelista, en un avivamiento, y toda la ciudad estaba conmovida, y siendo conmovida por sus señales, prodigios, y bautizándolos todos, hasta que el mago quería también bautizarse. Imagínense el avivamiento que era. Y sin embargo Dios lo saca a Felipe de un avivamiento y lo pone camino a Gaza y lo junta en el carro para hablarle a un solo hombre, un eunuco etíope negro que iba leyendo en su carro. ¿Qué iba leyendo? Isaías 53. Iba leyendo la cruz. Iba leyendo: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y bueno, y entonces Felipe se juntó y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me puede explicar? Y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y el eunuco dijo: aquí hay agua, te impide que sea bautizado. Si crees, bien puedes. O sea, que Dios nos ayude entonces a nosotros a juntarnos a los carros. Y hay tanta gente que no entiende lo que lee desde el punto ese, pero no hay mejor punto para comenzar a predicar el Evangelio que Isaías 53, la cruz. El eunuco etíope estaba asociado con la cruz. Había algo que lo atraía de Isaías 53, la cruz, el Cristo sufriente. Había algo que lo atrajo a Simón de Cirene, y tanto lo atrajo que tuvo que cargar por un tramo esa cruenta cruz. Y la piel negra, la piel cosita de Simón de Cirene tocó la cruenta cruz. Sigo, cuánto amo la cruz de Jesús, sin ninguna duda. ¿Y por qué decimos esto? Y aquí vamos a parar asociando a estos dos últimos etíopes con la cruz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el símbolo espiritual? Y viniendo ya para el individuo, el verbo y el alma. Para el individuo, Jeremías 13:23, que dice: ¿mudará el etíope su piel? O sea, ¿cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, ¿puede un etíope, cusita, de piel negra, cambiar su piel y hacerse blanco? Salvo algunos que lo han hecho por operaciones, naturalmente no se puede. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo podrá cambiar sus manchas? No. Entonces vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Por supuesto, aquí entonces el profeta Jeremías habla de que la naturaleza humana, carnal, pecaminosa e incambiable, es como las tiendas de Cedar, una oscuridad total, negro por fuera con pelos de cabra negra y negro por dentro como los hijos de Ismael. Y aún dice: y el etíope no puede cambiar su piel, y el leopardo no puede cambiar sus manchas, y el hombre por naturaleza no puede hacer el bien estando habituado a hacer el mal, no puede cambiar humanamente. La naturaleza humana, carnal y pecaminosa, es incambiable como la oscuridad total de las tiendas de Cedar. Siguen diciendo, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4, verso 6, dice: los nobles de Jerusalén eran más puros que la nieve, eran más blancos que la leche, eran más rubios sus cuerpos que el coral, pero porque se aumentó la iniquidad de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, oscuro es ahora más que la negrura, oscuro más que la negrura es su aspecto, y no los conocen por las calles. Tanto Jeremías allí en 13:23 y en sus lamentaciones habla de por supuesto, una visión, un pantallazo espiritual del hombre interior. El hombre interior, por el pecado, está manchado como el leopardo y está oscurecido como el etíope, y como las tiendas de pieles de cabra negra, como las tiendas de Cedar.
Pero dice que cuando estaban bien eran puros, primero como la nieve, eran blancos como la leche, eran rubios como el coral, pero la iniquidad del pueblo más que la iniquidad de Sodoma ha hecho que se conviertan en oscuros, su aspecto oscuro más que la negrura es su aspecto. No se los conoce por las calles. Ahora, sin ninguna duda que lo que está hablando la palabra de Dios en cuanto al negro y al blanco, en lo místico, en lo interior, aquí dice, por supuesto, es el Salmo 51, es el que más va a fondo con esto, cuando dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, mi formación y mi hechura es de maldad. He sido en maldad formado y en pecado concebido. Salmo 51:5. Y en el verso 7 dice, lávame y seré, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Ahora, sin ninguna duda, muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2, todos nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida a nosotros, Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y andábamos en los pensamientos de la carne y de los deseos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, con misericordia, nos dio vida, nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aquí lo que se señala con esto de esto, digamos, contundente, que dice la Sulamita ahí, soy negra pero hermosa, soy negra como las tiendas de Cedar, como los etíopes. Nosotros encontramos que hay una asociación ahí entre el etíope Cireneo de la Cruz, entre el eunuco que va en el carro leyendo Isaías 53, y también dice el hermano Branham, habla de los magos del oriente que vinieron, los 3 magos, dice que vinieron del oriente para adorar a Jesús, su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Dice que estos 3 magos, dice el hermano Branham, en gran luz resplandeciente, y otros mensajes, aquí están las citas, para no, los 3 magos de oriente, eran que representaban estos 3, o cada uno de ellos era de las 3 razas, de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Ham, de Cam y de Jafet. Uno de ellos era camítico, era cusita, era negro, era etíope, porque uno era de Sem, otro era de Jafet y otro era de Cam. Y trajeron 3 regalos, uno oro, el otro incienso y el otro mirra. Sucedió que estos hombres eran del linaje, dice el hermano Branham. Solo hay una iglesia viva y verdadera y la gran luz resplandeciente, y señal es esta la señal del fin. Los 3 hijos de Noé, ellos vinieron y ofrecieron regalos a Dios. Ellos representaron las 3 razas, y cuando el evangelio haya sido predicado a todos los linajes, lenguas y naciones, entonces será el fin. Ellos vinieron a la conmemoración de su nacimiento, ofrecieron oro, incienso y mirra para adorarle a él. Estos 3 representaron a las 3 razas humanas que hay, Sem, Cam y Jafet. Y bueno, como dice la tradición, uno me echó las páginas, pero más allá de si se llamaban así, no se llamaban así, pero eran de las 3 razas. Y uno era blanco, el otro era trigueño, el otro era negro, podríamos decirlo así, pero eran de las 3 razas. Pero uno sí era camítico, uno sí era cusita, uno sí era negro, y uno dio oro, Sem, divinidad. Otro, o rey, el otro Jafet, incienso, y el otro dio mirra, amargura, muerte, deidad puesta en servicio para muerte. Dones de Dios hallan su lugar, dones de Dios hallan su lugar. Oro, incienso y mirra. Oro, divinidad, como un rey y un Dios.
incienso para servicio para un rey y para un dios, y mirra para sufrimiento, deidad puesta en sacrificio para servicio, para muerte, muerte en servicio, muerte en sacrificio. El rey, Dios, el rey, murió en servicio y en sacrificio como una ofrenda, sin ninguna duda. Y el camítico, el Cosita, podríamos decir así, puso mirra a los pies de Jesús. Entonces, no hay otra manera. Es como dice el corito que se canta en escuela dominical: negro por el pecado estaba mi corazón, pero la sangre de Cristo lo limpió. Esta hija de Simón de Sirene. Entonces ella hace el contraste, sin ninguna duda, hace el contraste y dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, hermosa como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Qué sobresaliente, porque esto de las cortinas es el contraste. Soy negra y fea, pero soy hermosa. Soy como las tiendas de Cedar, pero a la vez soy como las cortinas de Salomón. Que las cortinas de Salomón eran blancas, de lino fino, blanco y resplandeciente, como las tiendas del tabernáculo de reunión, de lino fino, de lino torcido, obra primorosa y con querubines. Entonces, una cosa es el pelo de cabra negro y los habitantes que salían de ahí negros y feos como que se huelen, y otra cosa son las cortinas de Salomón, hermosas como lino torcido, como lino fino de obra primorosa como la del tabernáculo. Sin ninguna duda, aquí hay un contraste, tiendas y cortinas. Pelo de cabra negra, pero adentro, fíjense, hay algo que el rey vio. Yo no sé cómo, ellas piensan, dicen, no hay nada para ver. Ellas la escrutaron de arriba abajo, su cabello, su piel, sus ojos, sus manos, su figura, la escrutaron por entero, de arriba abajo. Dice, no es posible que el rey haya puesto sus ojos en ella, piensa. Pero así fue. Así fue. ¿Y cómo fue? Yo no sé cómo fue que quiso Jesús escogerme a mí. Debió haber visto algo en mí que solo él pudo ver, algo precioso que él sembró en barro sin valor. Solo pudo ser porque él a mí me amó. Entonces la mirada del rey: no reparen en mí que soy morena, va a decir más adelante, porque el sol me miró. No les extrañe que soy morena y que aparentemente no hay nada lindo en mí, porque sí hay algo lindo, pero quizás es algo lindo que hay por dentro que nadie sabe, porque en realidad no hay nada bueno en mí, como dijo aquel antiguo. No hay nada bueno en mí. Y si hay algo bueno en mí, es algo que tú pusiste. Exactamente así. Entonces las cortinas de Salomón, dice Tesco, o sea, por naturaleza, el etíope mudará su piel, no, la naturaleza humana, carnal y pecaminosa, la podemos nosotros cambiar, podemos mejorar, podemos ser mejores, podemos embellecernos naturalmente con algún más factor espiritual o ponernos todo un año para hermosearnos espiritualmente. Humanamente es imposible, eso es incambiable. Negro por el pecado estaba mi corazón, mas la sangre de Cristo me lo limpió. Cualquier niño de escuela dominical lo conoce, ¿no? Y esto es una gran verdad. Ahora, exactamente, fíjense qué tremendo con estos cositas, ¿no? Porque dice, cuando el hermano Branham fue a Sudáfrica, le programaron todas las reuniones para hacer en las iglesias de los blancos, nada más en Sudáfrica, ¿no? De los africans, que son los blancos de Sudáfrica y tenían apartheid. Y si los dejaban entrar, los dejaban entrar allá al fondo, o atrás de todo, ¿no? A los sudafricanos en Johannesburg y en otros lugares. El Señor le había dicho Durban para hacer la reunión para la gente color. Y cuando
Dice que el hermano Branham dice, empezaba el discernimiento en esas iglesias grandes de blancos en Johannesburg, el ángel del Señor, el ángel del Señor, el pilar de fuego, la columna de luz se iba para atrás de todo y empezaba a discernir a los negros, los de color, y, y los ministros le decían, hermano Branham, usted no puede hacer eso, ¿no? Pero lo que pasa es que el ángel del Señor se va con ellos, el ángel del Señor se va con ellos. Qué sobresaliente. Cuando le apareció por primera vez el ángel del Señor, y él lo pudo ver por primera vez en la cueva de Greensmill, en la cámara secreta, en la cueva de Greensmill, él lo miró de arriba abajo. Dice, pesaba como 90 kilos, medía como 2 metros, en libras y en peso no sé cuánto es, pero más o menos, ¿no? Medía casi 1,90 m y pesaba como 80 kilos, y sus cabellos eran hasta los hombros castaños, y tenía una tez morena. Tez morena así como dice los hispanos, como los hispanoamericanos o como los judíos. El ángel del Señor tenía el cabello castaño y la tez morena. No es raro que se fuera con todos ellos, porque si ellos eran humildes de corazón y buscaban a Dios de todo corazón, y eran negros como las tiendas de Cedar, pero hermosos como las cortinas de Salomón. Entonces no es la apariencia externa ni de la iglesia ni del creyente, es lo interno realmente. Es lo que dijo Pablo, no es el ornato externo, sino es el ornato interno. Y este contraste que se ve en las tiendas y cortinas, y ya tenemos que terminar, pero como tenemos tenemos un versículo, podemos ir con el otro el viernes que viene, si Dios nos ayuda. Pero vamos a ver tiendas y cortinas. Tiendas y cortinas. Entonces las tiendas, queda claro, las tiendas de Cedar, de los hijos de Ismael, de los queraditas, de los beduinos del desierto, eran negras, de pelo de cabra negro, y sus habitantes eran negros. Y así soy, dice, morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, o hermosas, como las tiendas de Cedar por un lado, pero como las cortinas de Salomón por otro. Las cortinas de Salomón, hermosas, preciosas, con detalles, extraordinarias, como las tiendas del tabernáculo, porque él después de hacer el gran templo, iba a poner, de acuerdo al diseño original que Dios le dio a Moisés, también va a poner las cortinas del tabernáculo, pero ahora hecho templo, también con el mismo material. Y entonces se le dijo a Moisés en Éxodo 26, 7, 35, 6, 35, 23 y 35, 26, harás asimismo cortinas de pelo de cabra teñido de rojo para las cubiertas del tabernáculo. Por fuera harás una cubierta para el tabernáculo con pelo de cabra, pelo de carnero, piel de tejón, pero teñidas de rojo. Y para adentro harás 10 cortinas de pelos de cabra, carnero y tejón, teñidas de rojo. Y harás también cortinas de lino. Y las mujeres llenas de sabiduría, dotadas por Dios con sabiduría, hilaron los pelos de cabra para hacer la cubierta externa del tabernáculo. Y adentro harás cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, con querubines. Extraordinario, dice, obra primorosa. O sea que por fuera el tabernáculo tenía una cubierta de pieles de cabra, como las tiendas de Cedar, como la Sulamita, como la iglesia, como la novia, pero con una diferencia: negras, cabras negras, pero ahora teñidas de rojo. Pieles de cabra teñidas de rojo. Entonces, una cosa es pelo de cabra negro y otra cosa es pelo de cabra originalmente negro, pero ahora teñido de rojo. ¿Qué figura hermosa para tiendas y cortinas es esta
porque el tabernáculo es una casa de 3 cuartos, y Dios habitó en el cielo, en el trono del cielo, y luego habitó en Cristo, y luego habita en una casa de 3 cuartos, y habita en la de adentro, con cortinas de lino fino, obra primorosa de querubines, azul, púrpura y carmesí, pero por fuera sigue siendo pelo de cabra. Sigue siendo pelo de cabra. ¿Qué representa la cabra? Ustedes saben. El sacrificio de los cabríos, el sacrificio de los 2 machos cabríos en el día de la expiación. En el juicio final, Él apartará a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, y le dirá a los de la izquierda, a los cabritos: apartados de mí, malditos, al lago preparado con azufre y fuego, para el diablo y sus ángeles, por esto, lo otro y aquello. Ustedes saben que representan los cabritos, los de la izquierda, los malditos, representa el pecado, representa lo inicuo, representa la iniquidad. Por eso el sacrificio de los 2 machos cabríos, el sacrificio doble de Cristo en la cruz del Calvario, es el sacrificio del grande de la expiación, ocupando nuestro lugar, muriendo por nosotros, siendo hecho cabra por nosotros, tomando pelo de cabra por nosotros, por el inicuo, aún por el más vil pecador, y luego como segundo cabrío, cargando el pecado sobre él, y siendo impedido a los desiertos, yendo lejos y alejando nuestros pecados y nuestras iniquidades, tan lejos como está el oriente del occidente. Los 2 cabríos representan a Cristo en las 2 facetas de la expiación, ocupando y sustituyendo aún al más vil pecador. Entonces todos nosotros tenemos pelos de cabra, todos nosotros somos como las tiendas de Cedar, cabra negra es nuestra naturaleza humana, nacimos en pecado, fuimos formados en maldad. Puede cambiar el etíope su piel, puede cambiar la cabra el pelo negro que tiene de nacimiento, no, pero sí hay una manera. Sí hay una manera, y en el tabernáculo dijo: los pelos de cabra serán teñidos de rojo. Es la única manera, no hay otra manera. Y la única manera para emblanquecer negro por el pecado estaba en mi corazón, pero la sangre de Cristo me lo limpió. Exactamente así. Entonces cualquiera puede ver, como las hijas de Jerusalén, y como todos, cualquiera pueden ver en nosotros 1000 fallas y 1000 errores. Por supuesto, es nuestra naturaleza, es nuestra hechura, es nuestro primer nacimiento, es el hombre exterior, es pelo de cabra negra, negro, puro como las tiendas de Cedar, pero teñido de rojo, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y tal es así que adentro, sí, están las cortinas de Salomón, adentro sí están las cortinas de lino, adentro sí están las cortinas de obra primorosa, adentro del alma. ¿Se dice así en la Biblia? Sí, claro que se dice así. ¿Cómo es que dice la Biblia? Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como las cortinas de Salomón, como las cortinas del tabernáculo, porque el lino fino y blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Vaya texto favorito de los armenios, ¿ven? Nuestras buenas obras y nuestras acciones justas son nuestro lino fino, limpio y resplandeciente. Pero me gusta mejor como dice la versión antigua. Primero, a ella se le ha concedido, ella no lo ganó, ella no lo adquirió, ella no lo hizo, se le ha concedido por gracia. Negra por naturaleza, hermosa por gracia, dijo uno de los antiguos. Exactamente. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino, blanco y resplandeciente son las justificaciones de los santos, dice otra versión. No las acciones justas de los santos, como si nuestras acciones y nuestras obras fueran lino fino, sino las justificaciones de los santos. Y por supuesto, si ustedes van a Apocalipsis 7 y ven la multitud vestida de ropa blanca, ¿de dónde sacaron vestiduras blancas? ¿Cómo hicieron para tener vestiduras blancas cuando lo natural es que tengamos vestiduras negras, como las tiendas de Cedar, como los pelos de cabra negra de las tiendas de los ismaelitas? Sin embargo, ¿cómo hicieron para tener? Dice, ellos han lavado sus vestidos en la sangre del cordero.
Ellos emblanquecieron sus vestidos en la sangre del Cordero. Lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, o negros como las tiendas de cedar, van a ser como blanca lana y vendrán a ser como blanca nieve. A ella se le ha concedido de que por fuera tenga pelo de cabra, teñido de rojo. ¿Por qué? Porque también pelo de carnero teñido de rojo, porque el carnero de Abraham fue el que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros para que nuestro pelo de cabra fuera teñido de rojo. El carnero de Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto. El carnero de Abraham es Cristo, piel de carnero, piel de tejón, nosotros mismos, todo teñido de rojo. Por fuera solo se ve rojo. Entonces hay millones de defectos, hay miles de males, como los tejones, como las cabras, pero el carnero murió por nosotros para teñirnos de rojo por fuera y que por dentro estemos blancos como las cortinas de Salomón, hermosas, de lino fino, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, obra primorosa y con querubines. Que Dios nos ayude. Entonces sí, terminamos. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero hermosa como las tiendas de Cedar, como las tiendas de Salomón. ¿Dónde lo decía Wesley a esto? Vamos a ver si lo encontramos, lo que dice Wesley. No me voy a ir todavía sin buscar lo que dice Wesley. Igual está acá, después se lo paso al PDF. Wesley, ¿dónde está? Aquí está. Yo soy morena pero hermosa, dijo Wesley, hija de Jerusalén, como las tiendas de Cedar. Negro. Dice Wesley, pone negro, bonito, hijas, tiendas, cortinas, nada más, todo su comentario. Unas líneas. Negro. Confieso como a mí mismo soy despreciable y deformado. Así como la hija del faraón. Como la negrura de la hija del faraón. Hermoso, sin embargo soy glorioso por dentro y bello por la belleza que mi esposo ha puesto sobre mí, por las gracias que me ha conferido en justificación y santificación. Las tiendas de los árabes salvajes, la posteridad de Cedar, que habitan en tiendas, eran negros y feos. Las cortinas, como las cortinas en las que estaba la casa de Salomón amuebladas, nadie puede dudar que eran las más hermosas y gloriosas. Así que estas dos cláusulas corresponden a las dos primeras y en el mismo orden que se encuentran. Por un lado, negra como las tiendas de Cedar, pero hermosa como las cortinas de Salomón. Morena, negra por naturaleza y por nacimiento, pero hermosa por gracia porque recibía al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne en mi alma. Entonces, así estamos. Morena soy y tenemos que dejar pendiente porque se hizo la hora, la otra parte que dice, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró. Que Dios nos ayude. Hasta acá, entonces, quedamos. Luego les comparto en el chat las notas, los comentarios, las citas, para que puedan verlas ustedes también. Dios les bendiga a todos. Morena soy. Hermano Freddy.